En Barcelona vuelven a celebrar una casi clasificación para una final de un torneo. Deco se queja del arbitraje del partido de ida, cuando ayer Ricardo de Burgos Bengoechea le concedió 2 goles ilegales al Fútbol Club Barcelona. Hay lío con el tema de las elecciones a la presidencia del Barça. Durísima carta de Rodrigo Goes tras conocer su grave lesión. Kylian Mbappé tiene dudas con el tema de su recuperación y no comparte la misma radiografía, por decirlo de alguna manera, que los propios servicios médicos del Real Madrid. Viene muy cargado el análisis de portadas. Al lío. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Miércoles 4 de marzo del año 2026. Vamos con un análisis de portadas picantote, uno de esos que gustan aquí en el canal, un análisis de portadas en el que vamos a ver cómo en Barcelona se celebra nada. Directamente nada, porque el equipo ha sido eliminado de la Copa del Rey, estuvo muy cerca de la remontada, muy cerca de la hazaña, estuvo a un gol de forzar una prórroga, etcétera, etcétera, pero está fuera de la Copa del Rey. El Madrid cayó ante el Albacete, el Barça cayó ante el Atlético de Madrid. Es mucho más ridículo lo del Real Madrid, pero al final de todo esto, ninguno de los dos va a jugar el partido de la Cartuja. Ninguno de los dos. Pero, como ya sabéis, en Barcelona pues son vencedores morales. Son vencedores morales de todo esto. Lo que no te cuentan es que ayer el Barça gana 3-0, está a un gol de forzar la prórroga, pero gana 3-0 por 2 goles que no tenían que haber subido al marcador. El primero, un penalti inexistente sobre Pedri, que ya estuve viendo luego por la noche de madrugada como Carlos Martínez lo le empieza a llamar piscinero ahí a voces, como sí que hace con Vinicius Junior, y luego otro gol en un claro fuera de juego de Marc Bernal, que todavía hoy, horas después, seguimos sin saber cómo tiraron la línea del fuera de juego semiautomático, cuando en cualquier repetición que te ponen parece bastante clara la posición antirreglamentaria, es decir, hazaña prodigiosa del FC Barcelona, pero 2 de los 3 goles no deberían haber subido al marcador. Y como dije ayer en el directo que hicimos post partido, si viene alguno a decir, Quillo, con la que tenemos montada en el Madrid y tal, si da tiempo para todo. Repito, hay que disfrutar los buenos momentos y más esta temporada, porque sabes que el Real Madrid te va a amargar. Seguramente pasado mañana el Real Madrid ya te vuelva a amargar el fin de semana. De hecho, lo malo de que el Madrid juegue el viernes es que ya vas a estar todo el fin de semana cabreado, que es la putada de todo esto. Por eso es bueno disfrutar estas pequeñas pildoritas de felicidad, porque no sabes si las vas a volver a tener en lo que queda de temporada. Entonces, que el Barça se quede sin un título siempre es una buena noticia. Lo malo es que a lo mejor el Atlético de Madrid gana un título y eso, oye, pues no es del todo agradable. Ahora, imagínate que el Atlético de Madrid hace el combo perfecto. Elimina al Barça en Copa y luego cae en la final de Copa. Sería maravilloso y todos estaríamos mucho más contentos, pero eso ya lo valoraremos en abril. Quería empezar con un tema que me ha llamado la atención de las elecciones a la presidencia del Barça. Lo contó J. Jordi ayer en el Chiringuito. Me da un poco de grima tener que sacar algo del Chiringuito, no es habitual en el canal, pero me ha llamado la atención esto. La que ha liado Marc Siria en las elecciones del Barça, dice J. Jordi, quizá este miércoles se le vea como un tramposo. Me aseguran que ha presentado más de 500 firmas sin DNI, es decir, serían inválidas esas firmas, no serían válidas. Y entiendo que habría duras críticas a Marc Siria. Recordad que estos días se han recogido firmas de los precandidatos para poder presentarse a las elecciones, que Joan Laporta ha superado el corte sin problemas, que Víctor Font ha superado el corte sin problemas y que luego pues parece que hay cierto run en torno a los otros precandidatos y según cuenta J. Jordi, más de 500 firmas de Marc Siria no serían válidas porque las habría presentado sin DNI. Veremos, evidentemente, si todo eso es verdad, pero como llevo diciendo aquí semanas, las elecciones a la presidencia del Barça
El desenlace lo conocemos todos, pero el proceso es bastante divertido. Portadas de la prensa madrileña. Diario AS. Sufridores, pero finalistas. El Atlético peleará por la Copa del Rey 13 años después, tras padecer un largo asedio en el Camp Nou. El Barça fue superior y rozó la gesta. Simeone dice: nuestra gente necesitaba algo así. Abajo, metas B en partido A. Real Sociedad y Athletic buscan sitio en la Cartuja con Unai Simón y Remiro en el banquillo. El partido arranca a las 9 de la noche y la Real, que juega en casa, tiene la ventaja del 0-1 de la ida. En el Real Madrid, otro cruzado roto, Rodrigo, no estará en el Mundial y será baja de 10 a 12 meses. Habla de el peor día de mi vida. En el premundial femenino, España 3, Islandia 0. Pina enseñó el camino. Un doblete suyo desatasca a España ante Islandia. Y en los premios Laureus, Alcaraz, Márquez y Aitana nominados en la categoría principal. Y en el diario Marca, con angustia, a la final. El Barça roza la gesta, pero el Atlético de Madrid resiste y luchará por la Copa 13 años después. Un doblete de Bernal y un penalti de Rafinha pusieron la prórroga a tiro. En la izquierda, apasionante derbi para estar en la Cartuja, ese Real Sociedad Athletic Club. Arriba, Rodrigo se rompe el cruzado. Más problemas en el Real Madrid. El delantero pierde lo que resta, o se pierde, mejor dicho, lo que resta de temporada y mundial. Y añaden las declaraciones del propio Rodrigo, que ahora vamos a profundizar en ellas. La vida ha sido un poco cruel conmigo últimamente. Abajo, Pina marca el camino al mundial en la selección femenina. Torneo magistral de León de ajedrez. Ojalá la única guerra fuera en un tablero de ajedrez. En los premios Laureus, Alcaraz, Márquez, Bonmatí y Llobet nominados. Y en la finalísima dicen que buscan otra sede. Londres y Miami, alternativa si no se puede jugar en Qatar. Ahí tenéis las portadas de la prensa madrileña. Hoy todo gira en torno a ese Barça Atlético de Madrid. Os van a hacer gracia las portadas de la prensa catalana. Pero bueno, luego regresamos al Barcelona Atlético de Madrid, que hay incluso una mofa de Antoine Griezmann a su ex equipo bastante curiosa. Tema de Rodrigo. Ayer lo estuvimos analizando un poquito en el directo postpartido del Barcelona Atlético de Madrid. El tema de Rodrigo es de una gravedad extrema, porque no es que tenga el ligamento cruzado y venga, a lo mejor con 7, 8 meses de baja, tal. No, se ha destrozado la rodilla entera. A mí me recuerda un poco a lo de David Zárava, por ejemplo, y en parte a lo de Dani Carvajal. Y el problema, a ver, Rodrigo es joven, Rodrigo es un futbolista que si tiene una buena recuperación, si sale todo bien, pues puede tener luego un desarrollo de la carrera relativamente normal, entre muchas comillas, pero la preocupación con Rodrigo es que es un año de baja y es una lesión muy difícil y es una lesión que ha sido más grave de lo que se esperaba y no sabes qué tipo de jugador te vas a encontrar a la vuelta. En el Real Madrid tienes el caso de Militao, que se rompe 2 veces el cruzado y vuelve como un avión, pero la suma de partidos le acaba castigando. Y luego tienes o de Courtois, ¿no? Por ejemplo, que se rompe una vez el cruzado y vuelve y sigue siendo el mejor portero del mundo. Es verdad que en un portero la manera de jugar, los apoyos, la explosividad, etcétera, los giros son muy diferentes por el tema de los movimientos que hace dentro del área. Y luego tienes casos como Álava, como Dani Carvajal, que también hay que tener en cuenta la edad de ambos y tal, que vuelven y ya nunca son lo mismo. Y de hecho vuelven y te demuestran que están para un ratito de vez en cuando. Entonces vamos a ver, ¿no? Yo con Rodrigo me agarro, sobre todo por él, al tema de la edad, al tema de que es un jugador que no ha sufrido grandes lesiones en su carrera, es un jugador con suerte en ese sentido, ha tenido alguna cosa muscular, pero no nada muy, muy, muy serio. El tema es que el propio Rodrigo escribió un comunicado en sus redes sociales muy duro, muy triste, como no puede ser de otra manera. La vida ha sido un poco cruel conmigo últimamente. Ha sido uno de los peores días de mi vida. Como siempre, tuve miedo de esta lesión. Tal vez la vida ha sido un poco cruel conmigo últimamente.
No sé si me lo merezco, pero ¿de qué me puedo quejar? He vivido tantas cosas maravillosas que tampoco me merecía. Un gran obstáculo ha surgido en mi vida, en mi carrera, y eso me impide hacer lo que más me gusta por un tiempo. Estoy fuera el resto de la temporada con mi club y fuera de la Copa del Mundo con mi país. Un sueño que todo el mundo sabe lo que significa para mí. Y todo lo que me queda es ser fuerte como siempre. Eso no es nada bueno. No es nada nuevo, perdón. Gracias a todos por las oraciones, los textos y el amor. Ustedes son tan importantes para mí, aunque es un momento muy difícil. Prometo no parar aquí. Creo que todavía tengo muchas cosas increíbles por vivir y hacer felices a todos los que confían en mí. Es solo un hasta pronto. Dios sigue en control de todo. Dice en una parte de la nota de Rodrigo, no sé si me lo merezco. Por supuesto que no te lo mereces, Rodrigo. Eso es así. O sea, yo puedo ser crítico con Rodrigo por lo que sucedió a final de temporada, puedo estar descontento con su rendimiento, por supuesto, e incluso puedo querer que el Real Madrid lo traspase en verano, cosa que ya no va a suceder. Pero ni mucho menos te puedes, ya no te digo alegrar, sino decir que a lo mejor se lo merecía, ¿no? Una lesión como esta. No, esto no se lo merece absolutamente nadie. Nadie. Por muy bien que te caiga, o sea, por muy mal que te caiga un futbolista, o por muy crítico que quieras ser con un futbolista, esto no se lo merece nadie. Yo solo le puedo desear a Rodrigo una recuperación buena. No voy a decir lo típico, ¿no? De una pronta recuperación. No, no. Este tipo de lesiones no entienden de una recuperación pronta ni de acortar plazos, se entienden de una recuperación buena, de una recuperación tranquila, de una recuperación amable. Tiene pinta de que va a volver ya en 2027 para la segunda parte de la temporada que viene, pero que vuelva tranquilo y que vuelva bien. Tiene, por desgracia, muchos ejemplos en este vestuario del Real Madrid de unos cuantos lesionados de cruzado y va a poder apoyarse en ellos porque además, por desgracia también, cada uno ha sido un caso diferente del otro. Hay algunos que han vuelto bien y a la primera, sin contratiempos, más allá de que luego, ya lo sabéis, después de una lesión de cruzado vas a tener alguna lesión muscular, es obvio. Y hay otros que les ha costado volver, que se les ha complicado la lesión, incluso que han sido intervenidos tal. Por eso digo que con tranquilidad, con paciencia y que todo vaya bien. Al final, Rodrigo Goes, que no se nos olvide, antes que profesional del Real Madrid, es persona y como persona evidentemente va a pasar unos meses muy complicados porque se pierde el Mundial, se pierde muchos partidos con el Real Madrid y se pierde demasiadas cosas que suelen suceder todas ellas en un terreno de juego. Y a ver ahora el Real Madrid en qué posición queda de cara al mercado. Lo decíamos anoche, no es cuestión de frivolizar, es que el Real Madrid tiene que empezar a pensar en eso. Rodrigo ya no es un activo que tú vas a poder vender en verano, es un traspaso cerrado, no se va a hacer, no se va a llevar a cabo. ¿Qué vamos a hacer a partir de ahora? ¿Qué jugador vamos a incluir en la nómina de posible venta cuando no se contaba con esa? Con esa venta me refiero. Vamos a ver por dónde lo orienta el Real Madrid porque, evidentemente, con la venta de Rodrigo, tú contabas con, me lo invento, 60, 70 millones de euros en las arcas que te iban a venir muy bien para afrontar otro tipo de operaciones. Sin la venta de Rodrigo, no tienes ese dinero, de hecho tienes aparcado mucho dinero porque va a ir evidentemente para el salario de Rodrigo, lo que le queda de contrato, etcétera, etcétera, y eso te va a obligar a hacer otra operación con la que a lo mejor no contabas, pero que debes afrontarla para que el mercado, en cuanto a fichajes, no te genere tanto estrés a nivel financiero. Y hablando de estrés, el tema de Mbappé. Se sigue enredando la cosa. Cuentan en la cadena SER, el entorno de Mbappé discrepa con el Real Madrid en los plazos de su vuelta. No le sobra ni uno de los 100 días hasta el Mundial. El Real Madrid, dicen aquí, en una noticia de Antón Meana y un tal J. Barco, sigue lamiéndose las heridas de la sorpresiva derrota del Getafe en el Bernabéu. Una derrota que lo aleja de la pelea por el liderato de la Liga y que suma más dolores de cabeza a la ya bastante agitada temporada en la Casa Blanca. Otro de esos dolores viene por el caso Kylian Mbappé. Su lesión ha estado rodeada de mucho oscurantismo y sigue estándolo, incluso después del parte médico del club blanco, que señaló un esguince en la rodilla izquierda. Antón Meana ha informado en el larguero de este martes sobre la situación real del jugador francés, que ya se perdió el partido contra el Getafe.
El club blanco estima su recuperación en unas 3 semanas y confía en que podría estar disponible para la vuelta de octavos de Champions ante el Manchester City. Sin embargo, el entorno del jugador discrepa con esta visión. Asegura que el de Bondi tiene una lesión más grave de lo que parece y señalan los escasos 100 días que quedan hasta la fecha clave del Mundial. El ligamento cruzado posterior izquierdo del jugador está al límite, explicó Antón Meana. Vamos a llamarlo esguince porque es lo que dice el parte médico, pero la lesión es realmente importante. Quedan 100 días para el Mundial y a Mbappé no le sobra ninguno de ellos. Le vienen bien los 100 días para recuperarse completamente. Por todo esto, el entorno del futbolista no comparte los plazos de vuelta que ha marcado el Real Madrid. Jugar un partido supondría un riesgo y él no va a asumir ninguno. Lo explicó esto Antón Meana en base a, bueno, pues que hay un Mundial dentro de unos meses. Y luego, bueno, pues te sigue contando que dependiendo de cómo quede el partido de ida, vamos a ver cómo el Madrid afronta el posible regreso de Mbappé, pero sintiéndolo mucho, es de las pocas veces que me creo Antón Meana. Pero más que nada porque el propio Mbappé, el entorno de Mbappé ya ha filtrado cosas en Francia. En Francia te enteraste en diciembre que se había lesionado. En Francia te has enterado de los últimos movimientos de Kylian Mbappé en este sentido. Y desde Francia han mandado a unos servicios médicos o a unos médicos de confianza a mirar esa rodilla y ha nacido el parte médico que llevábamos tiempo esperando. Todo gracias a lo que ha movido Kylian Mbappé en Francia. Y yo aquí, siendo yo del Real Madrid y queriendo que los jugadores jueguen por el Real Madrid y todas estas, todos estos lugares comunes a los que nos vamos porque somos muy madridistas, yo aquí entiendo a Mbappé. Está viendo cómo caen como moscas sus compañeros. ¿Para qué va a arriesgar? No tiene sentido. Arriesgó Rudiger y tuvo que pasar por quirófano. Ha arriesgado Rodrigo y va a estar un año de baja. Arriesgaron con Militao poniéndole no sé cuántos partidos cuando acababa de salir de una lesión, se ha vuelto a romper. Han ido arriesgando jugadores recién salidos de lesión y han caído todos como moscas. Lo de los servicios médicos del Real Madrid le mete miedo al mismísimo diablo. Lo de cómo se está trabajando con los lesionados en el Real Madrid, la parcela física, es aterrador todo ello. Entonces yo entiendo a Mbappé. Oye, yo tengo un problema de rodilla. Mi problema de rodilla, de momento, podría quedarse en un esguince, que hay que tratarlo, evidentemente. Pero es que si fuerzo, si sigo dándole a la rodilla esa tensión, se rompe. Y si se rompe la rodilla, tenemos un drama. Porque Kylian Mbappé, nos guste más o nos guste menos, como el resto de futbolistas que vayan a acudir al Mundial, quieren estar en esa cita. Y luego está lo que acabo de decir, que es que Kylian Mbappé está viendo el percal en el Real Madrid, está viendo que los jugadores caen como moscas, que no se cuida a los futbolistas, que hubo jugadores ayer, el año pasado que jugaron lesionados como Rudiger, que hay jugadores que vuelven de lesión y se les exprime hasta que se vuelven a romper, que luego hay otros con unos exámenes médicos ahí muy al aire, bueno, que parece que no tienes nada, te pones a jugar y se rompen gravemente. Por eso Kylian Mbappé ha dicho, espera un momento, yo quiero una segunda opinión de gente de mi confianza, de ahí de Francia. Quiero que me digan qué pasa, porque a lo mejor el Real Madrid me está diciendo, nada, es una cosa leve de la rodilla, pero puedes ir jugando porque son simples molestias. Y te han llegado en Francia y han dicho, no, de simples molestias nada. Este chico tiene algo muy serio y como siga forzando, la rodilla dice hasta aquí. Y cuando una rodilla dice hasta aquí, que se lo digan a Rodrigo, ya ves luego el tiempo de baja que debes esperar. Así que yo espero que Mbappé solo vuelva cuando esté al 100%. Y si cuando esté al 100% estamos hablando de abril, pues que vuelva en abril, a mediados de abril o cuando sea. Pero no que vuelva antes de tiempo, porque luego viene la desgracia y una lesión de cruzado o una lesión muy grave ya es lo que nos faltaba para poner el broche de oro a esta temporada. Portadas de la prensa catalana. Mundo Deportivo. Como un campeón. Ahí está. Un Barça sensacional roza la remontada, pero se queda un gol corto. Cede su título y el Atlético de Madrid jugará la final. Bernal con un doblete y Rafinha de penalti hicieron soñar a un Flick Team que lo dio todo y Valde y Koundé se lesionaron.
Añaden que hoy hay un Real Sociedad Athletic Club, Super Derbi en Anoeta con la final de premio. En el Real Madrid, abajo, Arbeloa en la picota y Rodrigo se lesiona y se queda sin Mundial. España 3, Islandia 0. Pina con 2 goles e Imade inician el camino hacia el Mundial 2027 y así te cuentan, o sea, así afecta, te cuentan el deporte o al deporte, el conflicto en Oriente Medio. Y en el Diario Sport, qué orgullo de equipo. El Barça rozó el milagro. 2 goles de Bernal y 1 de Rafinha mantuvieron vivo el sueño de la remontada. Lamine agitó el partido con una gran actuación. Koundé y Balde cayeron lesionados. Excelente comunión entre afición y equipo en el estreno de la grada de animación. Abajo, grave lesión de Rodrigo, baja hasta 2027. El conflicto de Oriente Medio trastoca el calendario de la Fórmula 1 y en fútbol femenino Claudia Pina abre el camino hacia el Mundial en esa victoria 3-0 ante Islandia. Como un campeón, ¿eh? Ahí está. Otro título moral para el Barcelona. Se suma a la Champions League moral conseguida la temporada pasada por casi eliminar al Inter de Milán. Bueno, pues este año tienen la Supercopa, que ganaron de forma real, y ahora tienen la Copa del Rey moral, por casi eliminar al Atlético de Madrid mediante un atraco arbitral que no se va a comentar en este país porque el Barcelona tiene mucho control y el Atlético de Madrid, ya que se ha clasificado, pues no va a entrar al trapo. Si llega a ser contra el Real Madrid, aunque se clasificase, te montan aquí un pollo, pues como el que montaron el año pasado la Unión de Peñas de Divorciados, eso del Atlético de Madrid, que hasta emitieron comunicados contra la UEFA y quisieron, y ya no me acuerdo si lo hicieron, ir a la justicia ordinaria por un penalti. Pues lo de ayer fue bastante más grave que aquel penalti de Julián Álvarez, pero aquí no va a pasar nada. Pero vamos, que está bien, que son como un campeón. La grada de animación estuvo espectacular. ¡Qué bien la grada de animación! ¡Joder, vamos, chavales! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, mi Barsita! No hemos ganado, pero nos da igual. ¡Todos juntos! ¡Vamos! ¡Vamos! O sea, es increíble. Siempre vuelven silbando de absolutamente todas. O sea, yo te puedo comprar, ahora ya hablando en serio, que estén orgullosos de su equipo, que ayer fuera un partido emocionante para ellos porque estuvieron cerca de una gesta, pero te has quedado fuera. O sea, esto me recuerda a mí, salvando las distancias, porque aquello sí que fue una noche Champions, algo gordo, algo tal, cuando el Real Madrid estuvo cerca de remontar al Borussia Dortmund en aquella noche increíble en el Santiago Bernabéu, ¿no? Después de la paliza que te metieron en la ida. Bueno, pues estás cerca de la remontada, incluso Sergio Ramos falla una en el último minuto, tal. Bueno, pues sientes orgullo por el equipo porque ha estado hasta el último segundo cerca de una hazaña, pero ya, el minuto después tienes que analizar por qué hicimos el ridículo del partido de ida, por qué de 180 minutos tiramos más de 90, por qué fallaron tantas cosas que ahora nos dejan sin el título. Ese tipo de historias son las que tiene que valorar un equipo. El Barcelona se ha quedado fuera porque hizo el ridículo en el partido de ida. Y ayer está cerca de la remontada porque Ricardo de Burgos Bengoechea ayuda al FC Barcelona. Porque hay un penalti inexistente y entiendo que nadie le llamara piscinero a Pedri porque encima es español, imagínate, y porque un gol es en fuera de juego. Y a partir de ahí, Lamine Yamal hizo todo lo que pudo, tirándose a la piscina cada 2x3 para que Ricardo de Burgos Bengoechea picase un poquito más y a ver si echaba otra mano con la que poder meter al Barcelona en la final de la Copa. Esa es la realidad que nadie te cuenta, pero aquí estamos para contártela. Y si viene algún troll a reírse de nosotros o tal, que sí, que bienvenido, gracias por venir, deja tu like, por favor, que es muy importante. Nosotros ya tenemos lo nuestro, nuestra temporada es una lágrima, es bastante peor que la del FC Barcelona, pero en Copa del Rey, por lo menos, estamos en el mismo lugar. Los dos fuera de la final y nosotros sin un escándalo arbitral que nos ayudase a poder superar rondas. Lo de Lamine Yamal, repito, ayer fue tétrico. Pidió penalti en una jugada porque le hicieron así en la mano. Lo prometo, esto pasó. O sea, esto pasó. Se tiró de todas las maneras posibles ayer Lamine Yamal. Lo que pasa es que como no es Vinicius, como Lamine Yamal es internacional por España, pues la gente le ríe las gracias y como a Lamine Yamal se le permite todo, pues Lamine Yamal es un tipo que se planta delante de Ricardo de Burgos Bengoechea y dice, oye, que me han hecho así en la mano. Me han hecho así en la mano. Me han acariciado, me han puesto una pulsera. Dentro de la pulsera ponía una fecha, la fecha en la que rompí con mi exnovia. Me han hecho así en la mano. Cuando me han hecho así en la mano han notado mis venas pasar por sus dedos y el amor ha nacido entre nosotros. Me han hecho así en la mano. Me han hecho así
en la mano. Han descubierto que la venda es una venda mágica, es una venda en la que yo intento parecerme a Karim Benzema, pero yo no me rompí el dedo y tampoco tengo una colección de Copas de Europa. Me han hecho así en la mano, me han hecho así en la mano. Soy Lamine Yamal, si tú me tocas la mano, tú eres algo importante para mí, pero por favor no me toques la mano porque para mí es penalti. Me han hecho así en la mano, me han hecho así en la mano. Ricardo de Burgos Bengoechea, diles que no me pueden tocar, por favor, que yo soy intocable, que yo soy como una gran joya de un museo que está ahí metida en una urna de cristal y está custodiada por 2 o 3 miembros de seguridad. Yo soy Lamine Yamal, la obra definitiva, a mí no me pueden tocar, me han hecho así en la mano y pidió penalti por eso, más allá de luego otros piscinazos tal, que lo digo, esto yo estoy haciendo mucho énfasis en esto, porque luego tengo que aguantar que Carlos Martínez se ponga histérico contra Vinicius en 2 partidos seguidos, llamándole piscinero, que ya hubo hasta un momento en el que Álvaro Benito, que siempre está callado, le dijo, hombre, arrollan a Vinicius. O sea, de piscinero, poco. Por cierto, se mofó Griezmann del Barcelona, aquí tenéis la historia. El año pasado, el Barça cuelga una foto en redes sociales diciendo, esta foto va muy dura, y con Antoine Griezmann en la imagen, viendo cómo los jugadores del Barça celebran, no sé si fue un gol o una victoria. Bueno, pues Antoine Griezmann ayer sale en su cuenta de Instagram, fútbol, esto es lo que hay. Esta foto va muy dura, con Griezmann celebrando en el Camp Nou y los jugadores del Barça tirados en el terreno de juego, fútbol. Lo dije la semana pasada o hace 2 semanas, con lo de Otamendi enseñándole la Copa del Mundo a Vinicius, tal, piques en el fútbol. Tú te intentas reír de Griezmann, ese día te ríes de Griezmann, Griezmann te la devuelve poco después. Y acabamos con esto de Deco, es maravilloso, ¿eh? No hubo prórroga por el gol anulado a Kukuku Arsi en la ida. No es excusa. Hicimos un mal partido allí, perdimos 4-0. Pero por eso nos quejamos entonces. Repito, seguís con el gol de Cubarsí en la ida con 4-0. Habladme del penalti que se inventan ayer para que Rafinha marque el primero. Habladme del gol en fuera de juego de Marc Bernal. Y cuando me habléis de todos los favores arbitrales que han estado cerca de meteros en la final, ya si eso me habláis luego de lo de Cubarsí. Pero es correcto, Deco, el partido, la eliminatoria se pierde en la ida. No olvidéis que el Barça, que ayer rozó la gesta, días atrás hizo un ridículo espantoso en el Metropolitano. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente.